Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os traigo el examen resuelto de la prueba de acceso de grado superior de 2022 de las Islas Baleares. Es un examen que consta de 5 ejercicios, que entre otras cosas pues lleva un problema de ecuaciones, una ecuación racional, un problema de trigonometría, un problema de funciones y por último uno de probabilidad. Como siempre, los 5 ejercicios están explicados paso a paso. Espero que sean de vuestra ayuda para vuestros estudios, sobre todo si os estáis preparando esta prueba. Tengo también de otras comunidades, o sea que si queréis practicar en mi canal tenéis material más que de sobra. Os animo a que os paséis por allí. Academia Diego os espera con los brazos abiertos. Nada, no me enrollo más, tras la intro comienzo a explicar. Bien, el ejercicio nos dice que contesta a las siguientes preguntas. La primera que nos dice que es un cajero automático, contiene 95 billetes de 10, 20 y 50 euros, por un valor total de 2.000 euros. Si el número de billetes de 10 euros es el doble que el de 20 euros, calcula cuántos billetes de cada tipo existen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir las variables, porque claro, hay que plantear un sistema de ecuaciones lineales, obviamente, adecuado para resolver este problema. Entonces, digo que vamos a definir las variables y entonces como el problema nos dice muy claramente que el número de billetes de 10 euros es el doble que el de 20, hay más billetes de 10 que de 20, de lo que hay menos es de 20. Pues a esos mismos, a los de 20 euros, le vamos a llamar X. Al número de billetes que haya de esa cuantía, le vamos a llamar X. Lógicamente, los de 10, como eran el doble, pues le vamos a llamar 2X a los de 10. Y como no tengo ni idea, no lo relaciona de ninguna forma los de 50, pues a eso le llamaré Y, otra variable. Entonces, con estas dos variables hay que plantear un sistema. La primera de las dos ecuaciones de las que va a constar dicho sistema, pues está claro que es con los billetes, porque como nos dice que el cajero contiene 95 billetes, billetes más billetes más billetes, los billetes de cada uno de los tres tipos nos va a dar un total de 95, y esa sería la primera de las ecuaciones. Entonces ya lo pondríamos así: X, que es los billetes de 20, más 2X, que son los de 10, más Y, que es el número de billetes de 50, total igual a 95. Y la segunda ecuación la haremos con la cuantía. Si yo multiplico cada cantidad de billetes que he puesto aquí por su valor facial, es decir, por 10, 20 y 50 respectivamente, me tiene que dar el montante de dinero total, y si sabemos que son 2.000 euros. Esa es la segunda ecuación. Entonces pondremos 10 por 2X, que son 10 lo que vale cada uno de estos billetes por la cantidad de billetes de ese tipo, que eran 2X, más 20 por X, más 50 por Y, todo eso nos tiene que dar igual a 2.000 euros, que es lo que nos indica el problema. Pues ya tenemos el sistema, solo falta arreglarlo y ya empezar a resolverlo, que es lo que nos pide en el apartado B, que lo resolvamos por el método que veamos oportuno. Pues bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo por el método de sustitución. He pensado que es más idóneo para hacer este sistema. Entonces lo que hacemos es, de la ecuación de arriba vamos a despejar una de las variables. Yo he pensado en despejar Y. Entonces, si despejamos de aquí la Y, nos va a quedar igual a 95, y como X más 2X da 3X, pasaría negativo y a menos 3X. Toda esta expresión la vamos a sustituir, por eso estamos haciéndolo por sustitución, en la Y de abajo. Entonces nos va a quedar 10 por 2X, 20X. Más 20X, más 50 por 95 menos 3X, que era el despeje que hemos hecho hace un momentito, igual a 2.000. Ya esta ecuación es muy sencilla de hacer porque es una ecuación normal de una incógnita. Lo primero es quitar este paréntesis, con lo cual nos va a quedar 20X más 20X más 50 por 95 nos va a dar un total de 4.750. Más por menos, 50 por menos 3X va a dar menos 150X, igual a 2.000. Ahora ya transponemos los términos, dejamos las X a la izquierda y los términos independientes a la derecha, teniendo en cuenta que lo que cambia de lado cambia de signo. Conclusión, aquí a la izquierda nos va a quedar 20X más 20X
menos 150x. Aquí no ha cambiado nada de lado, se queda como está, igual a 2000, y este 4750 pasa al otro lado negativo. Entonces, porque este sí que ha cambiado de lado y por lo tanto ha cambiado de signo. Toda esta operación da un total de menos 110x, porque esto da 40 menos 150 da un total de menos 110x, y aquí, como son de signo contrario, también se resta, se pone el signo del mayor, dando un total de menos 2750. X, por lo tanto, sería el cociente entre menos 2750 y este menos 110 pasa dividiendo con el mismo signo. Esa nos da una solución de x igual a 25. Ya tenemos el valor de x. Para hallar el de y nos venimos aquí y sustituimos, con lo cual nos va a quedar y igual a 95 menos 3 por 25, que son 75. Esta resta da 20, por lo tanto ese es el valor que tiene y. Ya tenemos x, tenemos y, pues ya podemos calcular la cantidad de billetes de cada tipo que tenemos en este cajero automático. Concretamente, de 10 habría 2 por x, es decir, 2 por 25, que son 50. De 20, como eran x, pues 25 billetes de 20. Y de 50, como eran y, pues hay 20 billetes de 50. Esa es la cantidad de billetes que hay de cada tipo en este cajero automático, que espero que haya quedado claro la forma de plantear y de resolver este sistema. Espero que sí. Vamos con el siguiente apartado, que nos dice, es resolver una ecuación que, como lleva x en los denominadores, esta ecuación es una ecuación racional. Y entonces, para resolver las ecuaciones racionales, lo primero que hay que hacer es descomponer en factores los denominadores que se pueda. Una vez que estén descompuestos, averiguar el mínimo común múltiplo y así ya poder resolverlo quitando las fracciones. Bien, vamos a comenzar. Entonces aquí, evidentemente, el x cuadrado menos x, este sí se puede factorizar, porque se trata de un polinomio de segundo grado. Lo que pasa es que al no llevar término independiente, lo que vamos a hacer es sacar factor común. ¿Qué factor será? Pues la x, lo que se repite, quedando x por, aquí quedaría otra x menos 1. Sé que está bien hecho porque x por x menos 1, si yo multiplico esto, me va a dar x cuadrado menos x. ¿Veis? X por x cuadrado, x por menos 1 menos x. Sé que está así, perfecto. Aquí, como el siguiente denominador no es un polinomio que se pueda factorizar, puesto que es de primer grado, pues se deja como está. Y el 1, como no lleva denominador, pues también se deja como está. Una vez factorizado, observamos que aquí hay en esta fracción primera hay una x multiplicando y otra dividiendo. Las dos están multiplicando respectivamente, esto al 2 y esto a este paréntesis, con lo cual estas dos x las podemos suprimir. Y así ya se simplifica mucho la cosa, porque al tener el mismo denominador estas dos fracciones, el mínimo común múltiplo obviamente no es otra cosa que x menos 1, puesto que no hay otro factor. Y entonces se nos va a quedar del siguiente modo: x menos 1 entre x menos 1. Acordaos que hay que dividir por los denominadores y multiplicar por los numeradores. De esa forma ya quitaríamos las fracciones. Entonces, repito, x menos 1, que es el mínimo común múltiplo, puesto que no hay otro factor, entre x menos 1 va a dar 1, y 1 por 2, pues daría 2. X menos 1 entre x menos 1 va a dar 1, y 1 por 1 va a dar 1, pero como lleva un menos, pues menos 1. Y por último, x menos 1 entre 1, porque aquí abajo en el denominador, debajo de este 1, no puede haber otra cosa que otro 1. Entonces, dividimos por 1 y multiplicamos por 1, se queda como está, pues igual a x menos 1. Ya lo único que nos falta es transponer los términos, con lo cual nos va a quedar aquí 2, menos 1 se queda como está, este menos 1 vendría para acá con más, igual a x. Menos 1 y más 1 lo podemos suprimir, con lo cual queda que x es igual a 2. Y esa sería la solución de esta ecuación racional, que espero que haya quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio, que nos dice que la comisión de viaje de fin de curso organiza una fiesta con la intención de cobrar 8,5 euros por entrada. Los gastos ascienden a 200 euros. Entonces ahora nos pregunta que determinemos la expresión analítica de la función que da el beneficio según el número de entradas vendidas. Pues es muy sencillo, como en cualquier operación financiera, los beneficios es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces, ¿qué estamos ingresando? Pues 8,5 euros por entrada. Vamos a llamar al número de entradas, le vamos a llamar x, por ejemplo. Entonces, como hemos dicho antes, la función beneficio sería beneficio igual a ingresos menos gastos, con lo cual nos va a quedar beneficio igual, el beneficio en función de x, que son las entradas que se hayan vendido, a los ingresos, que serán 8,5 por cada entrada vendida, 8,5x,
menos los gastos que nos dice que ascienden a 200 euros. Bueno, menos 200. Esta es la función que nos va a dar el beneficio en función de las entradas que vendamos. Entonces ahora nos pregunta en el apartado B, que también lo tiene, que hagamos una gráfica y determinemos el número mínimo de entradas a vender para que la comisión empiece a obtener beneficios. Bien, vamos a hacerlo primero la gráfica. La función beneficio era esta, 8,5x menos 200, y entonces para representarla, como es una función lineal, basta con darle una serie de valores. Y entonces aquí lo que yo he pensado, bueno, en la gráfica quiero aplicarla porque es que si no salía muy descompensada. El eje X lo he subdividido cada cuadrito de estos de 10 en 10, mientras que el eje Y, que adopta valores mucho más grandes, va a ir de 50 en 50. Entonces, para la hora de representarlo hacemos lo siguiente, una tabla de valores, como digo, le damos el 0, por ejemplo, aquí a X, y entonces va a quedar 8,5 por 0 menos 200. Como esto da 0, pues total, menos 200. Para 0 de la X, es decir, ni la derecha ni la izquierda, la Y vale menos 200 hacia abajo. Como va de 50 en 50, pues sería 50, menos 50, menos 100, menos 150 y menos 200 aquí. Y ahora, por ejemplo, vamos a darle otro valor, le vamos a dar el valor 10, entonces va a quedar 8,5 por 10 menos 200. Esto da 85, 85 menos 200 da un total de menos 115. Entonces, cuando la X vale 10, la Y vale menos 115. Acordaros que esto va de 50 en 50, por lo tanto esto sería menos 50, menos 100, y esto ya sería menos 150. Menos 115 estaría más o menos por esta altura, más o menos por ahí. Vamos a darle un tercer valor, que por ejemplo vamos a darle el valor 20, y entonces aquí lo que hacemos es darle aquí a la X 20, sería 8,5 por 20, que son 170, menos 200, da un total de menos 30. Es decir, con 20, que estaría aquí, la Y vale menos 30, vale un poquito negativo. Acordaos que como esto vale menos 50, pues estaría un poquito antes de la mitad, aquí mismo, más o menos. Bien, ya estamos casi llegando al 0, que es lo que nos interesa para luego ver la última pregunta. Vamos a darle otro valor más, vamos a darle el valor 30. Entonces con el 30, 8,5 por 30, esto ya menos 200, esta operación ya aquí va a dar positivo porque esta da 255, 255 menos 200 da 55, con lo cual para el valor 30 de la X, si vale 55 positivo ya de Y, pues si esto eran 50, pues 55 un poquito por encima, ligeramente superior. Y ya tenemos estos 4 puntos, los podemos alinear, esta sería la gráfica, y para valorar lo que nos dice que cuál es el número mínimo de entradas a vender para que la comisión empiece a obtener beneficios, lo que tenemos que hacer es igualar nuestra función a 0, porque es como si igualáramos los ingresos con los gastos, y de esa manera ahí es a partir de ese número de entradas es cuando empezaríamos a ganar dinero. Más o menos el punto donde la línea corte al eje X, que aproximadamente vemos que está por el 20 y algo más o menos, porque es un poquito más de 20, se ve aquí la gráfica, pero vamos a comprobarlo haciendo esa operación. 8,5 X menos 200 tiene que ser mayor que 0. Despejando, este 200 pasaría positivo a la derecha, porque esto, aunque sea una inecuación, se hace como si fuera una ecuación normal y corriente. Lleva una desigualdad, pero se hace igual. Lo que cambia de lado, cambia de signo, como en las ecuaciones. Por lo tanto, X al despejarla quedará X mayor que 200 arriba en el numerador, y 8,5 pasa dividiendo con el mismo signo. Este cociente al resolverlo da 23,53. Como X tiene que ser superior a esa cantidad, tenemos que vender 24 entradas. Pensemos que las entradas tiene que ser siempre un número natural, admite que valga 1, 2, 3, pero no 7 entradas y cuarto, eso no existe. Entonces el número de entradas no admite decimales, tiene que ser el número, como tiene que ser inmediatamente superior a esta cantidad, pues se debe de vender 24 entradas y de esa forma a partir de ahí ya todo lo que hagamos serán beneficios. Vamos con el siguiente, que es otro apartado de este ejercicio, que nos dice: si se calcula que un 60% de los participantes pagarán 10 euros por la entrada, ¿a partir de cuántas entradas se obtendrán beneficios? Es decir, ya todas las entradas no son a 8,5 euros como antes. Algunas se venden a 10 euros. Concretamente, el 60% de este total, que siguen siendo X. Es decir, el 60% de las entradas de este total de entradas, que es X, se ven, que eso por cierto se representa como 0,6 por X. Insisto, esa cantidad de entradas se vende a 10 euros, como nos dice el problema,
Y el resto, obviamente el resto, si el 60% son las que se venden a 10 euros, el resto, que será el 40% restante, que será 0,4x, se venden a los 8,5 euros que se vendían al principio. Esos no han cambiado. Bien, entonces la ecuación que tenemos que plantear ahora, la función beneficio que tenemos ahora, es la siguiente. El beneficio, como antes, es ingresos menos gastos. Entonces el beneficio ahora será 10 por 0,6x. Más 8,5 por 0,4x. Menos los 200 euros de gastos que teníamos, acordaros. Pues eso, haciendo operaciones nos queda. Aquí va a dar 10 por 0,6x da 6x. Y 8,5 por 0,4x da un total de 3,4x. Menos 200, entonces ahora agrupando 6 y 3,4 da un total de 9,4x menos 200. Esta es la nueva función. La función beneficio que ahora ha cambiado respecto a la anterior. Y ahora, como nos pregunta lo mismo, que a partir de cuántas entradas obtendrán beneficios, hacemos la misma operación que antes. Igualamos esta función a mayor que 0, porque nos interesa saber cuándo es positiva. Bien, pues aquí operando, el 200 pasaría al otro lado, como cambia de lado, cambia de signo, y despejando, por la X va a quedar 200 en el numerador y 9,4 en el denominador. Obviamente, acordaos que antes eran 24 entradas las necesarias para cubrir gastos, ahora serán menos. ¿Por qué? Porque hay algunas entradas que se han vendido un poquito más caras. Concretamente, mirar, da 21,3. Es decir, a partir de 22 entradas, solo con 22 entradas vendidas, ya conseguimos cubrir los 200 euros de gastos. Es menos que antes por eso, porque algunas son un poquito más caras. ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. Vamos a por el siguiente ejercicio, que nos dice: para encontrar la anchura de un río, nos situamos en un punto de la orilla y medimos el ángulo que forma la horizontal con la visual en lo más alto de un árbol situado en la otra orilla, justo enfrente, que es de 53 grados. A continuación nos alejamos 20 metros de la orilla en dirección perpendicular a la misma y volvemos a medir el ángulo bajo el que se ve el árbol, que ahora es de 32 grados. Es el típico problema de trigonometría que suele salir muchísimo en los exámenes. Así que os recomiendo que prestéis atención porque es importante. Sale muchísimo, lo suele poner muchas veces. Bien, lo primero es representar la situación entonces del siguiente modo. Aquí tenemos el árbol, el río. El árbol tiene una altura h que desconocemos. El río tiene una anchura x que también desconocemos. Y desde aquí, justo desde este punto, desde la otra orilla, buscamos la vertical, el punto más alto del árbol, y nos dice que desde ahí se ve bajo un ángulo de 53 grados. Y que si nos alejamos 20 metros hacia atrás, que es lo que hacemos, lógicamente ya el ángulo no será tan alto, será más bajito, porque desde aquí solo se ve bajo un ángulo de 32 grados. Bien, una vez puestos los datos, nos pregunta evidentemente que calculemos la altura h y la anchura del río x, la altura del árbol y la anchura del río. Bien, lo que quiero que veáis es que en este triángulo más próximo aquí al árbol, este de aquí, mirando desde el ángulo de 53 grados, la altura del árbol, la h, representa su cateto opuesto. La anchura del río x representaría el cateto contiguo o adyacente, y lo que relaciona cateto opuesto con cateto contiguo en trigonometría es la fórmula de la tangente. La tangente es el cociente entre cateto opuesto y cateto contiguo. Entonces, como aquí tenemos dos incógnitas, h y x, lo que hay que plantear es un sistema de tangentes. Primero vamos a trabajar con este triángulo más próximo, insisto, aquí al árbol. Entonces diríamos tangente de 53 grados sería igual a h, que es el cateto opuesto, partido por x, que es el cateto contiguo. Y ahora, si lo que hacemos es mirar bajo el ángulo de 32 grados, con este triángulo grande completo, la tangente de 32 grados sería igual al cociente entre h, que sigue siendo su cateto opuesto, pero ahora partido por el cateto contiguo, que es toda esta distancia, es decir, x más 20 metros. Bien, este es el sistema que hay que resolver, y yo particularmente este tipo de sistemas lo estoy resolviendo siempre por el método de igualación. ¿Por qué? Porque veo que h y h, para despejarlas es muy sencillo, luego ninguna que estén despejadas las igualo, y ya de esta forma resolvemos el sistema de una forma muy fácil, ya veréis. En la ecuación de arriba, como h está aquí arriba en el numerador, pues la x que está aquí dividiendo pasaría multiplicando y nos quedaría h igual a x por tangente de 53. Y en la otra, pues más de lo mismo, h sería igual a x más 20
por tangente de 32. He pasado los dos denominadores multiplicando a sus tangentes respectivas. Y ahora lo que hacemos es igualar ambas expresiones. Por el método de igualación lo que se hacía era igualar el despeje que nos ha dado en la primera con el despeje que nos ha dado la segunda. Ahora operando, la tangente de 53 redondeada a las centésimas tiene un valor de 1,33. Y la tangente de 32, dejamos el x más 20 como está, tiene un valor, también redondeándolo a las centésimas, de 0,62. Entonces aquí ya vamos a ir quitando paréntesis, una ecuación muy sencilla de una incógnita. Aquí va a quedar 1,33x, porque queda mejor así ordenado. 0,62 por x sería igual a 0,62x y más 0,62 por 20 da un total de 12,4. Entonces ya transponemos términos, las x a la izquierda, los términos independientes a la derecha, y lo que cambia de lado cambia de signo, con lo cual nos va a quedar 1,33x menos 0,62x, porque este sí que ha cambiado, igual a 12,4, porque este no cambia. Esta resta da un total de 0,71x igual a 12,4, con lo cual x, que es la anchura del río, por cierto, es el cociente entre 12,4 y este 0,71, que como estaba multiplicando pasa dividiendo con el mismo signo. Esta x nos da un valor de 17,46 metros. Pues bien, esos 17,46 metros ya lo ponemos aquí, que es la anchura del río. ¿Qué nos falta? Nos falta sacar la altura del árbol h, y eso podemos hacerlo tanto en esta expresión como en esta. Evidentemente la de arriba es más sencilla, con lo cual h, como es x por tangente de 53, h será igual a los 17,46 metros que acaba de darme el valor de x, la anchura del río, por la tangente de 53, que redondeada a las centésimas, cuando lo hicimos antes dio 1,33 con la calculadora. Este producto de estos dos factores da un valor de h de 23,22 metros, y esa es directamente la altura que tiene nuestro árbol. Espero que haya quedado claro. Ya os digo que es un problema que suele salir muchísimo. Espero que lo hayáis entendido. De todas formas, yo os animo a que os paséis por mi canal, que problemas de estos hay más de una docena, pues de todos los colores y dificultades varias. Os animo a que os paséis. Ahora os pondré el enlace en la descripción de este tutorial para que paséis por allí y le podáis ver. Bien, continuamos con el examen. El siguiente apartado nos dice que respondamos esta otra pregunta. Calcula el módulo del vector 2, 4 raíz de 2. El módulo de un vector se averigua con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las dos componentes que tenga dicho vector. Con lo cual el módulo de v sería del siguiente modo, se pondría así. Módulo de v igual a raíz cuadrada de 2, que es la primera componente, al cuadrado, más 4 raíz de 2 también al cuadrado. Operando, aquí queda la raíz cuadrada de esto, va a dar 4, y esto va a dar, cuando elevamos al cuadrado 4 raíz de 2, se eleva el 4 y se eleva la raíz. El 4 se convierte en un 16 y la raíz al elevar al cuadrado desaparece. 16 por 2 da un total de 32. Bueno, lo he puesto en dos pasos. Módulo de v sería igual a 32 más 4, 36. Espero que se haya entendido. Aquí, insisto, se eleva por separado el 4 por un lado, que da 16, y la raíz, que al elevarla se anula, entonces queda solo el radicando, 2. 16 por 2, 32, más 4, 36. Y la raíz de 36 es exacta, da concretamente 6. Ese es el módulo del vector v. Y ahora en el apartado B nos pide el ángulo que forman estos dos vectores. Bien, el ángulo que forman dos vectores se calcula con esta fórmula del producto escalar, despejando coseno de alfa de esta expresión. Nos queda coseno de alfa igual a producto escalar a por b entre el producto de ambos módulos, el de a por el de b. Pues bien, hay que calcular primero todos estos factores que no tenemos. Por ejemplo, el producto escalar a por b, para el que no lo recuerde, se calcula de una forma muy simple. Si tenemos que multiplicar 1,3 por menos 10, 0, se multiplica primera por primera y luego segunda por segunda. Primera por primera da menos 10 y más segunda por segunda daría 3 por 0, 0. Total que da menos 10. Ya tenemos el producto escalar. Vamos ahora a calcular los módulos de a y de b respectivamente. El módulo de a pues se hace igual que antes, la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 3, que es la segunda componente de a, al cuadrado. Esto da 1, esto da 9, por lo tanto da raíz de 10. Y el módulo de b pues sería mucho más sencillo, incluso porque como dio un 0, más fácil todavía, raíz cuadrada de menos 10 dentro de un paréntesis al cuadrado más 0 al cuadrado, que evidentemente esto va a dar 0. Esto daría 100 y la raíz de 100 pues da 10 directamente. Ya tenemos el módulo también de b.
Tenemos los dos módulos, tenemos el producto escalar, ya podemos aplicar la fórmula para calcular el ángulo. Y entonces hacemos esa operación, coseno de alfa igual a A por B, que nos dio menos 10, entre módulo de A, que es raíz de 10, por módulo de B, que era 10. Operando nos queda coseno de alfa igual, toda esta expresión hecha con la calculadora da menos 0,3162, etcétera. Y entonces ahora con la calculadora hacemos esta expresión, para esta secuencia de teclas con la que calculamos el ángulo alfa. Le damos a Shift, luego a coseno, escribimos la cantidad, menos 0,3162 y los decimales que queramos. Si queremos meterlos todos, yo os lo aconsejo, más preciso queda. Y luego, por último, le damos al igual. Después de estas 4 teclas ya nos sale la solución, que alfa vale aproximadamente 108,43 grados. Espero que haya quedado claro, sobre todo lo de la secuencia de teclas de la calculadora. Bien, pues vamos a continuar. El ejercicio número 4 nos dice que en una ciudad se editan 2 diarios. Ciudad, que yo he designado con la letra C, y La Mañana, que lo he designado con la letra M. Se sabe que el 85% de la población lee al menos uno, que el 18% los lee ambos y que el 70% lee Ciudad. Bien, pues con estos datos, antes de comenzar, quiero hacer un pequeño inciso en la probabilidad, porque este es un problema de probabilidad, por si no os lo he dicho. Cuando nos está diciendo que lee al menos uno, es que nos está indicando que o bien lee el Ciudad, o bien lee La Mañana, o incluso que lee los dos. Cuando decimos al menos uno, es uno, el otro o los dos. Entonces, en probabilidad, cuando decimos o, hacemos alusión a la unión. Mientras que cuando, por ejemplo, aquí dice que el 18% lee ambos, se está refiriendo a que lee Ciudad y al mismo tiempo lee Mañana. O sea, está leyendo Ciudad y Mañana al mismo tiempo. Cuando decimos y, esa conjunción y indica otra cosa, indica intersección. Aquí os he puesto un pequeño resumen. Si decimos o, es decir, un suceso o el otro, hacemos referencia a la unión y eso equivale a la suma de sus probabilidades. Mientras que si lo que estamos diciendo es y, se trata de la intersección de esos dos sucesos y equivale al producto de sus probabilidades. Eso es importante que en probabilidad lo tengáis claro. Bien, lo que pasa es que aquí ya las probabilidades nos las da resueltas, lo que pasa es que las da en porcentaje. Y las probabilidades normalmente en vez de en porcentaje se expresan en tanto por uno. Entonces, cuando nos dice que el 85% de la población lee al menos uno, como hemos dicho que al menos uno es la unión, pues la unión de Ciudad y La Mañana es igual a 85%, pero en tanto por uno es hacer 85 entre 100 y eso da 0,85. Cuando dice que el 18 lee ambos, hemos quedado que es leer Ciudad y leer al mismo tiempo Mañana, y era intersección y por lo tanto eso equivalía a este símbolo hacia abajo. Y eso, como era el 18, pues 18 entre 100, 0,18. Y por otro lado, el 70% lee Ciudad. Bueno, pues 0,7. La probabilidad de leer Ciudad, P de C, entre paréntesis, igual a 0,7. Aquí estarían incluidos los que leen solo Ciudad o Ciudad con La Mañana, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Cuando dice la probabilidad que lea Ciudad es en general. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos pregunta este ejercicio. Aquí nos pregunta en el 4.1 que escribamos las siguientes probabilidades. La primera que nos pide es la de la unión, y esa ya, como equivalía al menos 1, como os he dicho hace un momento, pues esa probabilidad hemos dicho que vale 0,85. Y cuando dice la intersección, pues eso ya sabéis que es leer ambos, y eso expresado en tanto por uno era 0,18. Esto era muy fácil porque lo hemos contestado hace un momentito ya. Pero tiene más apartados. El 4.2 dice que si elegimos al azar un habitante de esta ciudad, encuentra la probabilidad de que, y aquí nos pide una serie de cosas. Voy a poner aquí los datos que ya controlamos, que son la unión, la intersección y la probabilidad de que lea Ciudad. Y entonces lo primero que nos dice es que lea solo La Mañana. Bien, eso gráficamente sería así. Si aquí representamos en el cuadro, recoge toda la población de la ciudad. Aquí dentro de este círculo los que leen el periódico Ciudad. Y aquí los que leen Mañana en general. Esta zona de aquí de verde refleja a los que leen en exclusiva el periódico La Mañana y no leen para nada el otro. Y entonces esa se expresa así: no leer Ciudad y por contra sí que leer Mañana.
Esa es la forma de indicar que solo lee uno de los dos, en este caso el periódico de la mañana. Bueno, pues esto se resuelve siempre igual, haciendo la probabilidad de leer la mañana en general, quitando el trocito del centro que sería la gente que lee ambos, la intersección de los dos. El problema es que esto sí lo tenemos, vale 0,18, pero no tenemos esa probabilidad. Esa probabilidad hay que hallarla por otro método. Y el otro método para hallarla es usando la fórmula de la unión, que es esta de aquí. La unión de dos sucesos se calcula sumando la probabilidad de que ocurra el primero, más la probabilidad de que ocurra el segundo, menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. Entonces, de estos cuatro términos de esta fórmula, conocemos tres. La unión la tenemos, que es 0,85. La probabilidad de que lea ciudad también la tenemos, 0,7. Más la probabilidad que desconocemos, que es la que necesitamos para hallar el apartado A, la probabilidad de que lea la mañana, esa es la incógnita que nos queda, menos la intersección, que también la tenemos, que era 0,18. Como de estos cuatro términos conocemos tres, despejar es muy sencillo de esta fórmula, de esta ecuación. Entonces colocamos esto así, este no lo traemos hacia acá, como cambia de lado, cambia de signo, entonces pasaría a negativo, y en este lado del igual quedaría el 0,7 menos el 0,18, y este 0,85 que aquí era positivo, como cambia de lado, también cambiará de signo y será ahora negativo. Menos P de M igual a toda esta operación, que con la calculadora la he hecho y da menos 0,33, menos y menos más. La probabilidad de que lea una persona el periódico de la mañana es de 0,33 en general. Y eso ya la podemos poner aquí, entonces ya podemos calcular la probabilidad que nos pedía, que era de que solo leyera la mañana. Entonces la probabilidad de que leer solo la mañana era igual a la probabilidad de leer la mañana en general, es decir, todos los que están incluidos en este óvalo de aquí, menos los de la intersección, que son los que no nos interesan, porque queremos los lectores de la mañana en exclusiva, y esa diferencia da un total de 0,15 y ya estaría terminado este apartado A. El apartado B nos pide que no lea ninguno de los dos. ¿Eso cómo se representa? Pues obviamente así, son los de fuera, los que ni leen ciudad, ni leen la mañana, ni leen los dos. O sea, ninguno de los dos. ¿Sí? La gente que lee otras cosas o directamente ve la tele, no lee ningún periódico. ¿Y eso cómo se calcula? Pues de esta forma. Se expresa lo primero así. Se expresa que no lea ciudad y no lea la mañana. Tiene que ocurrir las dos cosas. No lea ninguno de los dos. Entonces, eso siempre equivale a 1 menos la probabilidad de que lea al menos uno de los dos. Y al menos uno, recuerdo que lo he dicho en la diapositiva anterior, era la unión. Esto es una ley de las leyes de Morgan, que nos decía que la probabilidad de que la intersección de los contrarios de dos sucesos era igual a 1 menos la unión de los mismos. Como esta unión la tenemos, que vale 0,85, lógicamente esto va a dar 1 menos 0,85, que equivale a 0,15. Además es muy sencillo de entender. Si 85 de cada 100 personas de esa ciudad leían uno, otro o los dos, hay 15 personas que no leen ninguno, que es lo que nos está pidiendo aquí. No leen ninguno de estos dos. Bien, pues ha quedado claro. Espero que sí, que vaya quedando claro. Y ahora el apartado C nos dice que lea la mañana. Bueno, eso es muy fácil porque ya lo tenemos calculado, porque esto lo calculamos hace un ratito, ya que lo necesitamos para hacer el apartado A. Sabíamos que valía 0,33, pues ya está resuelto. No lo vamos a hacer otra vez porque hay que hacer las mismas operaciones. Y nada, solo me queda despedirme de vosotros, esperando que tanto este ejercicio como los anteriores hayan quedado todos perfectamente explicados y que os sirvan de ayuda en vuestros estudios si estáis preparando esta prueba. Por último, pues como siempre, yo os animo a que os suscribáis a mi canal para que así no os perdáis ninguna de las novedades que miércoles y domingo suelo subir con regularidad, salvo alguna excepción, pero bueno, también excepcionalmente si tengo tiempo, otros días también suelo subir como los viernes. Y suelo hacer directos y algún cortito y nada. Y yo os animo a que me sigáis por mis redes sociales porque tengo también trabajos en TikTok y en Twitch y en otras redes. Bueno, amigos, nada, os animo a que os suscribáis, le deis a la campana y así siempre estaréis al día. Por otro lado y por último, solo desearos que seáis muy muy felices. Nos vamos viendo.